Creían que estábamos muertos. En el momento en que las naves de guerra del dominio perforaron nuestro casco y apagaron los motores, los cabrones ni siquiera esperaron confirmación. Ninguna baliza de auxilio, ninguna señal de rescate, solo silencio en la negrura. Para ellos, solo era otra chatarra terrestre flotando en el vacío. Tripulación eliminada, misión fallida, amenaza neutralizada. Siguieron adelante, pero nosotros seguíamos vivos. No todos. Un tercio de la tripulación murió en el impacto. Otro cuarto fue arrojado al espacio, expulsados al vacío a través de rupturas en la cubierta inferior. Los gritos cesaron rápido. Cascos destrozados. Oxígeno arrancado de los pulmones. El tipo de muerte que sientes en los dientes solo de imaginarla. Pero yo no morí. Tampoco el sargento Thorne, magullado y medio ciego por la retroalimentación del motor. O Reyes, que aún sangraba por donde un mamparo le partió la cara. Nos arrastrábamos, literalmente, a través de sangre y acero roto en una nave que no debería estar respirando. Pero algo en nosotros se negaba a soltar. El puente ha desaparecido, había dicho Thorne. Su voz ni siquiera sonaba enfadada, solo plana, como si estuviera leyendo en voz alta su propio informe de defunción. Los sistemas principales, fritos. El soporte vital, en su último aliento. Reyes tosió, escupiendo rojo sobre la rejilla. Y estamos vivos. ¿Por qué? No tuve una respuesta entonces. Deberíamos habernos despresurizado hace mucho. Pero por alguna razón, las células de O2 de reserva seguían funcionando. Un crepitar de luz parpadeó a lo largo del núcleo en ruinas. Algunos sistemas no estaban muertos, solo morían lentamente. Quizás fue suerte. Quizás fue un castigo. Pero lo que sí sabía era esto. Nos dejaron para pudrirnos. Y hay algo en ser abandonado que enciende un fuego en tus entrañas. Algo humano, primitivo, peligroso. No voy a morir en esta tumba de metal, dije. Y si lo hacemos, nos llevaremos a uno de esos cabrones del dominio con nosotros. Empezó con una mentira. Les dijimos a los otros supervivientes, a los que encontramos enterrados bajo placas retorcidas y fugas de refrigerante, que la ayuda estaba en camino, que el comando terrestre respondería, que quizás otro crucero terrano había captado nuestra señal de socorro antes de cortarse. No era verdad. La Coumei era ceniza, pero la esperanza los mantuvo en movimiento. Y mientras arrastraban cuerpos a la morgue y tapaban fugas con espuma de presión, yo me arrastraba de vuelta al cuerpo de ingeniería con Thorne y Reyes, abriendo las entrañas de la nave, buscando cualquier cosa que aún pudiera arder, soltar chispas o explotar. Fue Reyes quien lo dijo en voz alta primero. Convertiremos los restos en un arma. Thorne lo miró fijamente. ¿Te refieres a pilotarla contra uno de sus portaaviones? Kamikaze. Reyes negó con la cabeza. No, no suicidió. Una declaración. Les enviaremos un mensaje que no olvidarán. Tardamos días, quizás semanas. El tiempo perdió su significado rápidamente cuando vives de orina filtrada y masticas raciones recicladas que saben a goma y culpa. Pero lo hicimos. Redirigimos la energía auxiliar a través de la bahía de armas. Lo que quedaba de ella. Encontramos un cañón de riel aún funcional que había sobrevivido al ataque, inútil sin munición, hasta que empezamos a arrancar paneles del casco de la propia nave y a soldarlos en forma de proyectiles. Extraímos sistemas de puntería de viejos núcleos de drones, recableamos la navegación a través de una tableta de datos improvisada pegada a la silla del capitán. Todo estaba remendado, roto o improvisado. La nave ya no volaba, pero podía apuntar y podía disparar. La primera prueba fue un fallo. Casi le vuela el brazo a Reyes. Recalibramos. Apretamos los pernos improvisados con nuestros propios dientes. Luego lo intentamos de nuevo. La segunda vez funcionó. Una explosión tan potente que agrietó nuestra propia estructura. Pero vimos el blanco de práctica, un viejo satélite minero que remolcamos para medir el alcance, partirse limpiamente por la mitad. Un pecio no tenía derecho a disparar así. Pero lo habíamos logrado. Ya no éramos supervivientes. Éramos otra cosa. Y si el dominio pensaba que nos habían aniquilado,
Estaban a punto de aprender lo que los humanos hacen realmente cuando no les queda nada que perder. La primera vez que volvimos a ver una de sus naves, despertó algo antiguo en nosotros. No miedo, ya no. Ni siquiera rabia. Aunque eso ardía bajo la piel como brasas con las que aprendimos a vivir. Lo que sentimos fue hambre. Del tipo que viene después de la inanición. Ya no solo estábamos enfadados. Estábamos hambrientos de venganza. Thorne estaba de pie en el visor agrietado de lo que solía ser la cubierta de observación. El cristal estaba lleno de fracturas y sellado desde el exterior con una placa de salvamento soldada que arrancamos de un transportador de drones hacía semanas. No era mucho, pero mantenía el vacío fuera y nos daba una vista de las estrellas y de nuestra presa. Esa es una clase explorador del dominio. Poca tripulación, baja potencia de fuego. Podemos con ella, murmuró. Reyes se inclinó sobre la consola táctica, ahora cubierta de grasa, sangre y notas escritas a mano. Suponiendo que no nos vean primero. Seguimos siendo un ataúd flotante. ¿Recuerdas? Negué con la cabeza. Somos más que eso ahora. Somos un arma cargada. La llamamos la mano de Dios, no por vanidad, sino por profecía. Porque lo que habíamos construido, en lo que nos habíamos convertido, ya no era sobre sobrevivir. Era sobre impartir ira. Y cuando los humanos imparten ira, nunca es limpio, nunca es quirúrgico. Es bíblico. La patrulla del dominio se movía por el cinturón de asteroides como si fuera suyo. Ese fue su error. Siempre asumían el control. Naves del dominio. Estrellas del dominio, leyes del dominio. Nunca imaginaron que alguien seguiría escondido aquí después de una batalla. Nunca imaginaron que un crucero terrano lisiado, roto y olvidado, estaría convirtiendo las rocas a su alrededor en un nido de francotirador. Solo tenemos un disparo, dijo Reyes. Si fallamos, pedirán refuerzos. Si acertamos, tardarán al menos 12 horas en darse cuenta de que algo va mal. Todos nos miramos. Sin palabras, solo el sonido de las botas contra el acero, el zumbido de la estática a través de altavoces improvisados y el latido de nuestra propia rabia pulsando al unísono. Accioné el encendido del sistema de puntería improvisado. Un sonido como de huesos crujiendo llenó el puente, mientras el brazo del cañón de riel cargaba una losa de aleación de media tonelada, arrancada de nuestro propio casco, en posición. La carga se acumuló lentamente, gimiendo como un animal moribundo. Thorne respiró hondo, con los ojos fijos a través del visor. Disparando en 5, 4, 3. La nave del dominio se movió. Una corrección de rumbo. 2. Mis dedos se tensaron en el interruptor de liberación. 1. Tiré. El sonido no fue una detonación. Fue un grito. Metal llorando. El espacio partiéndose. Los restos de nuestra nave se encabritaron como una bestia intentando liberarse de su jaula. Las alarmas sonaron. Las luces se atenuaron. Cada aliento que habíamos tomado desde la emboscada, cada centímetro que habíamos arrastrado nuestros cuerpos medio muertos por el infierno. Todo estaba en ese disparo. El proyectil no solo alcanzó la nave exploradora. La reemplazó. Un segundo estaba allí, una elegante patrulla del dominio deslizándose por la negrura como si fuera dueña de las estrellas, y al siguiente era vapor, átomos, escoria a la deriva y escombros en llamas. Una bola de fuego floreció silenciosamente en el vacío. Los cuerpos cayeron como marionetas rotas. La cabina se abrió de golpe y succionó al piloto directamente al olvido. Los vítores estallaron en el puente. Vítores de verdad. Risas como truenos. Reyes golpeó la pared con el puño con tanta fuerza que se rompió un nudillo. Thorne encendió un cigarrillo con manos temblorosas. Su cara manchada de hollín y sudor. Lo habíamos logrado. El pecio ya no era solo una tumba. Era un arma. Los siguientes días fueron un borrón de recableados, racionamiento y reparaciones. La mano de Dios gemía con cada movimiento. La estructura de la nave nos odiaba por lo que le estábamos haciendo, pero aún obedecía. Apenas. El soporte vital funcionaba al rojo vivo, y la energía parpadeaba como una vela moribunda. Pero teníamos algo que no habíamos tenido desde el día en que nos atacaron. Propósito.
La noticia se extendió rápido entre los supervivientes. Ahora estamos cazando. No esperamos rescate. No pedimos justicia. La estamos tomando. Recogimos restos de la nave patrulla del dominio, salvando munición, células de energía, botiquines intactos. Alguien incluso trajo un casco del dominio cercenado, aún sellado con la cabeza dentro. Lo colgaron de una tubería en el comedor como un trofeo. Era salvaje. Era humano. Y no los detuve. ¿Todavía crees que esto es un suicidio? Le pregunté a Reyes 2 noches después mientras volvíamos a remendar el sistema de puntería. Él no levantó la vista. No, el suicidio es rápido. Ajustó un cable, se dio una sacudida, maldijo, y luego añadió: Esto es venganza a fuego lento. Thorne entró, sosteniendo un trozo de chatarra que se parecía sospechosamente a una hombrera del dominio. Interceptamos una señal. Levanté una ceja. ¿De dónde? Borde exterior del campo. Nave grande. Identificación civil, pero demasiado limpia. Parece del dominio. Probablemente disfrazada. El nombre que aparece es Larkspur. Me puse de pie. ¿Disfrazada cómo? Thorne entrecerró los ojos. Cobertura diplomática, pero los escaneos de calor dicen otra cosa. Bahías de armas, emisores de escudos. Eso no es un ferry. Reyes se rió con frialdad. Están tratando de hacerse los inocentes o de ponernos un cebo. Podría ser una trampa, dije. Thorne dio un paso adelante, con los ojos fríos. ¿Importa? Tenía razón. No importaba. Nos preparamos durante 3 días. Esta vez no estábamos improvisando. Cada cuerpo capaz estaba de servicio. El equipo de motores recableó el enrutamiento de energía para estabilizar el próximo disparo. Ingeniería fundió aleación del dominio para crear proyectiles más densos y rápidos. Thorne y Reyes trabajaron con otros 2 para conectar lo que quedaba de nuestra IA interna a un simple algoritmo de puntería con interruptor de apagado. Pero yo estaba en los restos de los aposentos de los oficiales, mirando el espejo agrietado. Me había afeitado con un cuchillo de combate. Cicatrices marcaban mi mejilla donde un perno de presión me había rozado semanas atrás. Ya no parecía un capitán. Parecía otra cosa. Un aparecido. Un fantasma con acero en el pecho. Dejamos atrás nuestros nombres en el momento en que el dominio nos dio por muertos. Aquí fuera, éramos solo una cosa. El último recordatorio, el que no mataron, el que desearán haber matado. El Larkspur apareció a la vista en oro 400 estándar. Era hermosa de esa manera arrogante del dominio, elegante, plateada, goteando falsa humildad. Su identificación transmitía transporte de embajadores, pero sus subseñales no coincidían. Esperamos. No contactamos. No advertimos. Cargamos el proyectil. Thorne lo anunció. Blanco fijado. Solución de disparo lista. Reyes estaba en silencio, con la mano sobre el control de fuego. Envíalo, dije. El segundo disparo fue más suave que el primero, más limpio, más rápido, más letal. El proyectil atravesó el vientre del Larkspur como si fuera papel. Un estallido de luz blanca iluminó el vacío. La nave se agrietó, se partió y floreció fuego desde dentro. Se lanzaron cápsulas de escape. Demasiado tarde. También habíamos anticipado eso. Proyectiles secundarios destrozaron 3 de las cápsulas antes de que pudieran saltar a FTL. El resto los dejamos. No por piedad. Queríamos que hablaran. Que el dominio lo supiera. Que entendieran. El pecio que dejaron atrás no ha desaparecido. Está despierto. Esa noche, si se puede llamar así en el espacio, tuvimos la primera comida decente en semanas. Sonaba música. Voces humanas reales cantando desde una vieja tableta terrestre que encontramos enterrada en el almacén. La gente reía. También lloraban. Fue el tipo de momento que te hace olvidar que sigues respirando dentro de un ataúd hecho de metal viejo y rabia obstinada. Caminé por el comedor, saludando, observando rostros. Cansados, demacrados, con cicatrices, pero vivos y más que eso, dispuestos. Me detuve cerca del visor donde Reyes estaba de pie mirando hacia afuera,
con los brazos cruzados. Ahora nos buscarán, dijo. Dejamos una huella. Asentí. Que vengan. Se giró. ¿Estás seguro de eso? No intento vivir para siempre, Reyes. Solo quiero que recuerden quiénes somos antes de irnos. Sonrió. Una mueca sombría. Lo harán. Horas después, nuestros sensores captaron algo masivo en los escaneos de largo alcance. Un acorazado del dominio, clase insignia. Del tipo que solo envían cuando quieren acabar con algo. Torne me miró desde la consola del puente. Están enviando dioses para matar fantasmas. Asentí. Entonces, enseñémosles lo que pasa cuando los fantasmas no se quedan muertos. Esta vez no se escondieron. El acorazado del dominio entró como si fuera el dueño del sector. Sin camuflaje, sin distracciones, sin diplomacia. Se deslizó por el cinturón de asteroides como una espada cortando polvo. Su inmenso tamaño proyectaba una sombra sobre campos de rocas enteros. Era un mensaje, fuerte y arrogante. Sabemos dónde estáis. No estamos aquí para negociar. Estamos aquí para enterraros. Nos quedamos en el visor, todos en silencio. Aquella cosa era un monstruo. No solo miras un acorazado, lo sientes, como una catedral en el vacío. Casco imponente, filas de cañones, cientos de bahías de lanzamiento, escudos lo suficientemente gruesos como para devorar una tormenta de asteroides y seguir como si nada. Era el tipo de nave que podía cristalizar un planeta antes del desayuno y no perder el ritmo. Y allí estábamos nosotros, todavía arrastrando nuestras entrañas por el suelo, remendando nuestro casco con chatarra y recuerdos. Una sola nave en ruinas contra un titán. Reyes rompió el silencio. Así que esto es todo. No, dije, con la mandíbula apretada. Aquí es donde empezamos. La mano de Dios nunca fue diseñada para enfrentarse cara a cara con algo así. No teníamos la potencia de fuego. No teníamos la velocidad. Apenas teníamos energía para mantenernos calientes. Pero lo que sí teníamos era desesperación. Y la desesperación es una ingeniera del carajo. Lo desmantelamos todo. Arrancamos cada panel no esencial, cada baldosa del techo, cada silla sobrante y consola rota. Si no servía para el arma o los motores, se tiraba. La mano de Dios se encogió, se esqueletizó hasta sus huesos más afilados. Ingeniería se quedó a oscuras durante 6 horas seguidas, solo para que pudiéramos redirigir suficiente energía para alimentar un segundo cañón de riel. Soldado directamente en la parte inferior, apuntando hacia adelante, sin amortiguadores de retroceso. Disparar eso podría partirnos por la mitad, advirtió Torne. Reyes solo sonrió. Entonces asegúrate de que apuntemos al corazón cuando lo hagamos. Sabíamos que no sobreviviríamos a un combate directo, pero una trampa. Sí, eso podíamos hacerlo. Nos deslizamos a baja altura por el campo de asteroides, escondiéndonos entre las rocas como fantasmas en las paredes. El acorazado del dominio no había frenado. Asumían que éramos conejos en una cueva, acorralados y temblando. Se equivocaban. Nos convertimos en la cueva. Usando los restos de nuestras 2 primeras víctimas, sembramos el cinturón con minas y cargas de presión. Algunas estaban hechas con torpedos recuperados. Otras eran solo botes llenos de chatarra y plasma, lo suficiente para herir, no para matar. Eso era importante. No los queríamos muertos todavía. Los queríamos enfadados. Contacto. Están entrando en el campo, informó Reyes. Torne observaba la pantalla táctica. Están escaneando cada roca. Se mueven despacio. Miré a la tripulación. Recordad el plan. Reyes asintió. Heridlos. Hacedlos sangrar. Arrastradlos a la zona de muerte. Torne añadió, ¿y si morimos? Sonreí. Entonces morimos como cabrones. La primera mina explotó cerca de una de sus naves de escolta. Un elegante caza del dominio. No lo suficiente para destruirlo, pero sí para inutilizar la mitad de sus motores. Giró fuera de control y colisionó con una roca del tamaño de un edificio, arrugándose como papel de aluminio mojado. Esta vez no celebramos. Ya habíamos pasado la etapa de las celebraciones. La formación del acorazado se apretó.
Más minas detonaron. Más escombros volaron. Pero seguían avanzando. Tenían un destino. Nosotros. Los atrajimos más adentro. Reyes les envió una falsa baliza de socorro de una nave terrana dañada. 2 clics más adentro en el cinturón. Mordieron el anzuelo. Fue entonces cuando la trampa se activó. La mano de Dios cobró vida. Nuestro cañón de riel principal giró sobre su tosco montaje, apuntando a la escolta de cabeza. El cañón inferior se encendió, gimiendo como si lo estuvieran torturando, apuntado directamente al puente del acorazado. La energía fluctuó. Saltaron chispas. La nave entera tembló. ¡Fuego! Grité. Ambos cañones se encendieron a la vez. La nave de escolta se desintegró, borrada del mapa en un destello de blanco y naranja. El acorazado no murió, pero lo sintió. El proyectil del segundo cañón impactó contra sus escudos con tal fuerza que una onda recorrió toda la nave. Las alarmas debieron de sonar en su interior. Vimos un destello de calor a lo largo de su vientre. Redireccionamiento de energía de emergencia. Pánico. No lo suficiente para destruirlos. Todavía no. Pero el daño estaba hecho. Ya no estaban cazando. Estaban sangrando. Giraron sus cañones hacia nosotros. Reyes gritó por los comunicadores. Preparaos. La primera andanada falló por poco. La segunda no. Una ráfaga de plasma alcanzó nuestra sección de popa, arrancando lo que quedaba de nuestra ala de babor. Brecha en el casco. 2 tripulantes succionados a la negrura antes de que los mamparos de emergencia sellaran el agujero. No paramos. No podíamos parar. Reyes hizo girar la mano de Dios en un giro cerrado usando el impulso de los asteroides y lo que quedaba de nuestros propulsores de maniobra. El acorazado intentó seguirnos, pero eran demasiado grandes, demasiado lentos. Este era nuestro terreno ahora. Disparamos de nuevo. Esta vez, el proyectil destrozó una de sus baterías laterales. La explosión provocó una reacción en cadena a lo largo de su flanco izquierdo. Vimos escombros girar hacia el espacio, incendios, inundaciones internas, una de sus propias cubiertas de artillería eyectada al vacío como si intentara escapar. Estaban heridos, pero no acabados. Múltiples fijaciones de misiles, gritó Torne. No podemos soportar tantos impactos. No lo haremos, dije. Tiré de la palanca de anulación, liberando el haz final de la mano de Dios. Habíamos manipulado el núcleo del motor, lo que quedaba de él, para que entrara en estado crítico. No lo suficiente para volar toda la nave, sino para crear una falsa señal de fusión del núcleo. Para el acorazado, parecería que estábamos a punto de explotar. Salvajemente inestables, en una carrera suicida a alta velocidad. Se retiraron. Exactamente lo que queríamos. Y en ese momento de vacilación, lanzamos nuestro último proyectil. Directo a su matriz de escudos de ventilación. Los escudos del acorazado colapsaron en un estallido de fuego blanco. Y luego silencio. Sin disparos, sin movimiento. Habían perdido su defensa. Esperamos, contuvimos el aliento. Entonces la mano de Dios se estremeció violentamente. Habían contraatacado. Su cañón de proa, una de las armas principales, había disparado directamente a través de nuestra proa. Perdimos a 4 más. Nuestro sistema de puntería se apagó. Comunicaciones fritas. Las luces parpadearon. La nave soltó un gemido. Un estertor de muerte. Nos quedaban vapores y plegarias. Pero todavía teníamos un último movimiento. La carga de caída. Una vieja bomba del dominio que habíamos recuperado de la nave patrulla. Inestable, impredecible, preparada para detonar por proximidad y movimiento. Habíamos pasado días conectándola a un dron de servicio averiado, apenas del tamaño de un torso humano. Torne y Reyes me miraron. ¿Estás seguro de esto? No, dije, pero es todo lo que tenemos. Lanzamos el dron. Sin grito de guerra, sin discurso dramático, solo un pequeño y silencioso trozo de venganza flotando por el vacío. No lo notaron, demasiado concentrados en nuestra nave cojeante. Su error. El dron se deslizó bajo su casco y detonó. La explosión fue extraña. No fuego, no luz, sino una onda,
Un vacío, un grito como si el espacio se rasgara por un segundo y luego se cerrara de golpe. La parte trasera del acorazado se plegó sobre sí misma. Cubiertas enteras desaparecieron. Una implosión gravitacional. Debía haber una fisura en la cámara de antimateria que ni siquiera sabíamos que estaba activa. Sus motores se apagaron. Sus luces parpadearon y se extinguieron. El gigante de la flota del dominio murió como un gigante debería. Ruidoso, lento y feo. Estuvimos a la deriva durante horas después. Sin vítores, sin canciones, solo el suave zumbido de los sistemas fallando y el olor a cable quemado. Torne tenía una pierna rota. Reyes estaba inconsciente. Yo tenía metralla en el costado y 2 costillas rotas. La enfermería era una ruina. Nos quedaban quizás 20 horas de aire respirable. Y no nos importaba, porque habíamos ganado. El dominio envió a sus dioses. Nosotros les enviamos el infierno. Más tarde, mientras estaba sentado en lo que quedaba de la cubierta de mando, grabé un último mensaje. Aquí el capitán. Ya no importa. Éramos el pecio que dejasteis atrás. El que creísteis muerto. Convertimos ese pecio en un arma. No porque quisiéramos gloria. No porque quisiéramos venganza. Hice una pausa, tosiendo sangre sobre mi manga. Sino porque queríamos que recordarais. Puede que tengáis las flotas. Puede que tengáis las armas, pero nosotros tenemos la voluntad. Y eso es algo que nunca entenderéis hasta que os mate. Me recliné. Las estrellas giraban fuera. La mano de Dios gemía. Y en algún lugar ahí fuera, en la oscuridad, la humanidad estaba observando. Nos encontraron 6 días después de que el acorazado se enfriara. No el comando terrestre, no una patrulla del dominio, alguien más. Estábamos a la deriva. Los sistemas estaban casi agotados. La mano de Dios estaba en silencio, excepto por el susurro del aire reciclado y el gemido del acero tratando de mantenerse unido. Hacía tiempo que había dejado de intentar arreglar cosas. Torne estaba inconsciente por una infección. Reyes no había hablado desde la explosión. Conmoción cerebral o algo peor. Éramos fantasmas dentro de nuestro propio ataúd. Y entonces, una luz. No era una bengala, no era una firma de nave que reconociéramos. Brillaba de forma extraña, como si no perteneciera a nuestra parte de la galaxia. Ningún ping militar, ningún transpondedor diplomático, solo una onda de verde y oro contra la negrura. La miré desde el visor del puente, lo poco que quedaba de él. Al principio, pensé que era una alucinación. La habría agradecido, sinceramente. Un poco de locura habría sido un consuelo. Pero la nave se acercó. Elegante, angular, alienígena, pero no del dominio. Un tipo diferente de amenaza. Atracaron sin permiso. No preguntaron. Simplemente abordaron. Tenía una pistola, medio cargador. Me quedé agazapado detrás del amasijo retorcido de lo que solía ser nuestra consola de comunicaciones. No iba a permitir que la mano de Dios cayera en manos enemigas. Habíamos quemado demasiado para llegar aquí, sangrado demasiado. Pero la esclusa de aire se abrió, y en lugar de soldados con armadura negra o biodrones del dominio, entraron 3 figuras, altas, vestidas con túnicas oscuras, metal entrelazado en sus huesos, ojos que brillaban con un tenue ámbar. Uno de ellos se adelantó, hablando en un terrano estándar lento y entrecortado, con una voz profunda, mecánica, casi reverente. Tú eres el que llamaban capitán. No me moví. Soy el que se mantuvo vivo, dije. Inclinó ligeramente la cabeza. Entonces eres a quien vinimos a buscar. Se hacían llamar los Gorun. No una especie, sino una facción, un colectivo de antiguos esclavos, parias y despojos de 100 mundos, exiliados por la expansión del dominio décadas atrás. No formaban parte de la Alianza Terrana, no formaban parte de ninguna alianza. Vivían entre fronteras, en las grietas de la galaxia. No confiaba en ellos, pero no me mataron. Y en el espacio, eso es casi intimidad. No tocaron la nave al principio, simplemente se movieron por los restos como arqueólogos. Susurraban entre ellos en un idioma bajo y entrecortado que no podía entender. Escanearon nuestros cañones de riel improvisados,
nuestro soporte vital remendado, nuestro núcleo de IA improvisado. Miraban la mano de Dios como si fuera un templo, no una nave, no un arma, algo sagrado. Uno de ellos, el líder, supuse, finalmente se dirigió a mí en la enfermería donde Thorne yacía con respiración superficial. Reyes, todavía medio consciente. Convertiste un cadáver en la espina dorsal de un dios, dijo, y luego la usaste para golpear los cielos. Lo miré fijamente. No lo hicimos por adoración. Lo hicimos para sobrevivir. Asintió lentamente. Por eso funcionó. No sabía a qué se refería. No importaba. Hizo un gesto detrás de él. Nos llevamos a vuestros muertos, a vuestros heridos, vuestras bitácoras y vuestra historia. Entrecerré los ojos. ¿Crees que voy a dejar que destripes mi nave y te lleves sus huesos? No, dijo con calma. Creemos que vas a ayudarnos a construir otra. Se movieron rápido. En menos de 2 horas, habían transferido a Thorne y Reyes a su nave. Los estabilizaron con tecnología que nunca había visto. Inyecciones de luz líquida, reconstructores esqueléticos, suturas neurales como telarañas bajo la piel. A mí no me ofrecieron tratamiento. Dijeron que ya era más máquina que hombre. Que la mano de Dios me había reconstruido a su propia imagen. No discutí. Me quedé. Los observé mientras trabajaban. Tomaron cada pieza de los sistemas de armas de la mano de Dios, la mapearon, la replicaron. Cada circuito soldado a mano, cada cable manchado de sangre. No se rieron de nuestro diseño tosco. Lo respetaron, lo veneraron. El líder me mostró algo. Un mapa, no digital. Papel viejo como de los libros de historia de la Tierra, agrietado, dibujado a mano, marcado con fortalezas del dominio y antiguos campos de batalla. Esto es lo que empezaste, dijo. Un fuego en el frío. Lo miré directamente a los ojos. ¿Crees que tienen miedo de una nave rota con rencor? No parpadeó. No, pero están empezando a temer la idea de ti. Difundieron las grabaciones, nuestra lucha, nuestro disparo mortal al acorazado. El mensaje que dejé en la grabadora se volvió viral en las redes clandestinas, a través de comunicadores de contrabandistas, canales piratas, grupos rebeldes escondidos en cinturones de asteroides y cuevas profundas. La historia de un pecio terrano convertido en máquina de guerra. Lo llamaron el protocolo Mano de Dios. Algunos decían que era ficción, un mito. Pero entonces, el comando del dominio confirmó la pérdida del acorazado, negó la causa, culpó a un comportamiento de IA rebelde, lo que solo empeoró las cosas. Porque ahora no éramos solo rebeldes, éramos fantasmas. Pasaron las semanas. Me curé, en su mayor parte. Thorne despertó primero, con las piernas rotas, todavía en un aparato ortopédico. Preguntó dónde estaba la nave. Le dije que se había ido, despojada, honrada, enterrada en órbita alrededor de una estrella muerta. No habló durante mucho tiempo después de eso. Reyes fue el siguiente. No hizo ninguna pregunta. Solo dijo, y bien, cuando construimos la siguiente. Y lo hicimos. No una nave. Una docena. Cada una tosca, fea, unida por la misma locura y odio que hizo funcionar a la primera. Viejos cargueros reconvertidos, cargueros abandonados soldados con proyectiles del tamaño de cápsulas de escape. Cañones de riel rudimentarios que podían disparar un fragmento de nave a través del casco de un destructor. Cada uno marcado con una huella de mano en la proa. Negra, quemada. La mano de Dios vive. Los entrenamos. A las nuevas tripulaciones, no soldados. Supervivientes, contrabandistas, desertores, criminales, ingenieros, huérfanos. Gente en la que el dominio nunca había pensado 2 veces. Les enseñamos a devolver el golpe, no a luchar limpio, no a ganar con elegancia, solo a golpear tan fuerte que no pudieran ignorarte. Y el dominio lo sintió. Una nave emboscó un convoy médico. Otra atacó un depósito de combustible. Una cayó, llevándose 2 cruceros con ella, embistiendo directamente su puente antes de que la carga explotara. Los informes los llamaban terroristas, pero los susurros decían otra cosa. Decían que no son rebeldes, son aparecidos. Un día,
Me llamaron a una habitación más profunda en la nave insignia de los Gorun, ahora nuestra base de operaciones. Dentro, el líder esperaba. Me mostró una grabación. Una reunión del Alto Consejo del Dominio. Uno de los altos mandos, viejo, con cicatrices, arrogante, gritaba sobre las naves fantasma. Su voz se quebró. Están copiando ese pecio, esa maldita mano de Dios. Por cada uno que matamos, 2 más se levantan. No temen a la muerte. La esperan. Los otros oficiales se sentaron en silencio. Por primera vez, parecían asustados. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No orgullo, no satisfacción, solo un vacío frío. Porque me di cuenta de algo. No solo nos tenían miedo a nosotros. Tenían miedo de lo que demostramos. Que la humanidad no muere en silencio. Morimos gritando a las estrellas, y alguien siempre nos oye. Me quedé en el visor una última vez. Observé a la nueva flota partir. Torné a mi lado. Reyes, silencioso como siempre, pero más vivo que nunca. Debajo de nosotros, cientos de voluntarios se entrenaban en hangares improvisados, pintando huellas de manos en sus cascos. Se había convertido en un movimiento, un mito hecho carne. Y todo lo que se necesitó fue una nave que nadie pensó que importara. Una tripulación que la galaxia dio por muerta. Un pecio que se negó a permanecer enterrado. La mano de Dios se había ido. Pero su guerra acababa de empezar. No pudieron matar el mito. Así que intentaron envenenarlo. Después de la destrucción de su acorazado, después de que los susurros del protocolo mano de Dios infectaran la clandestinidad como un virus, el dominio no envió otra flota. No de inmediato. Eran inteligentes, fríos. Sabían cómo jugar a largo plazo. Dejaron de intentar enterrar la verdad y empezaron a intentar torcerla. Las transmisiones de propaganda llegaron a todas las frecuencias principales. Anuncios de servicio público, hologramas en colonias civiles, oficiales del dominio con sonrisas cálidas hablando en tonos ensayados. No había ninguna nave rebelde. No existe la mano de Dios. Solo un peligroso culto de anarquistas usando tecnología obsoleta para amenazar la paz. Empezaron a mostrar nuestras grabaciones, pero no como las habíamos concebido. Las cortaron, invirtieron los ángulos, eliminaron el acorazado de los clips de explosiones. Hicieron que pareciera que atacábamos cargueros inocentes, que nuestro objetivo eran hospitales, escuelas, no combatientes. Mostraron mi cara, borrosa, granulada, titulada, Excomandante Terrano, criminal de guerra, líder de célula terrorista. Los cabrones incluso me dieron un nombre. Designación, Fantasma 11. Inteligente, comercializable, lo suficientemente aterrador como para asustar a los civiles, lo suficientemente vago como para evitar confirmar que alguna vez fuimos reales. Y la peor parte, algunas personas se lo creyeron. Las grietas empezaron a aparecer en nuestras propias filas. Un recluta del sistema Urkin, un chico de apenas 20 años, le apuntó con un arma a Reyes durante un entrenamiento. Afirmó que Reyes solía ser del dominio. Dijo que no se podía confiar en él. La tripulación lo detuvo, pero no lo suficientemente rápido. Reyes recibió un disparo en el costado. Sobrevivió, pero por poco. Esa fue la primera traición. Siguieron más. Susurros en las cubiertas inferiores. Suministros que desaparecían. Proyectiles saboteados antes del lanzamiento. Alguien mató a un mecánico en Gore 3. Lo hicieron parecer un accidente hasta que encontramos la placa del dominio escondida bajo su litera. Un rastreador. Ya no solo nos combatían desde fuera. Nos estaban infectando desde dentro. Me reuní con el líder Gorun en la sala de guerra. Las luces eran tenues. El aire olía a estática y sangre vieja. Están usando el miedo, dije, poniendo a nuestra gente en nuestra contra. Asintió lentamente. Así es como sobreviven los imperios. No por la fuerza, por la duda. Desenrolló un mapa. Papel de nuevo. Siempre papel. Quieren que el protocolo mano de Dios se consuma desde dentro, que se fracture, que se desvanezca en un rumor. Me quedé mirando el sistema. Señaló Besr 9, una estación de retransmisión del dominio. Baja seguridad.
Centro principal de canales de transmisión. Dejemos de susurrar, dije. Levantó la vista. ¿Quieres hablar? No, dije. Quiero gritar. Atacamos Besr 9 como un martillo en la oscuridad. 2 naves de la nueva flota, los dientes del bastión y el santo caído, rompieron su perímetro usando viejas etiquetas IFF del dominio que habíamos robado del acorazado. Las seguí un día después a bordo del Espectro 6, una nave más pequeña, rápida, delgada, construida para inserción y extracción. Torne estaba conmigo. Reyes todavía se recuperaba. Traje un equipo de asalto de 4 hombres, todos voluntarios. Ninguno de ellos había visto la Tierra. No importaba. Creían en la historia ahora. Eso era suficiente. La estación era más grande de lo que esperábamos. Fuertemente armada, con escudos, pero no preparada para la guerra. Sus sensores nos detectaron como unidades de reparación del dominio. No reaccionaron lo suficientemente rápido. Irrumpimos en la bahía de atraque, cortamos la energía, volamos la esclusa con una carga de brecha y asaltamos el interior con máscaras y cuchillos en mano. La tripulación del dominio intentó responder. Algunos de ellos lucharon duro, pero no eran soldados. Eran burócratas, agentes de medios, manipuladores y mentirosos. Despejamos los niveles inferiores en 10 minutos. Encontramos el núcleo de transmisión sellado tras un cortafuegos en capas y una cerradura biométrica. Torne se adelantó y me entregó un dedo. De un oficial del dominio, todavía caliente. ¿Suficientemente biométrico?, preguntó. No respondí. Lo presioné contra la cerradura. La puerta se abrió. Dentro había un templo de mentiras, filas de servidores zumbando, una consola central transmitiendo noticias filtradas del dominio a 37 sistemas. Me senté en la silla principal y conecté el disco que habíamos precargado. Contenía un mensaje, una versión completa y sin cortes de nuestra última batalla. El disparo mortal de la mano de Dios, los restos del acorazado, registros de sensores, recuentos de cuerpos, estelas de motores, innegable, sin filtrar, sin corromper. Miré a la cámara. Se activó automáticamente. Sin filtros, sin efectos, solo mi cara, cicatrices, sangre, odio y todo. Y hablé. No soy un fantasma. No soy una leyenda. No soy vuestro enemigo. Soy lo que pasa cuando dejáis a hombres morir en la oscuridad. Soy lo que vuestros imperios crean cuando se vuelven codiciosos. Nos llamasteis terroristas. Pero fue vuestro acorazado el que ardió, vuestras naves las que huyeron, vuestras mentiras las que ahora son ceniza. No somos rebeldes. No estamos aquí para ser salvados. Somos los rotos, los olvidados, y hemos aprendido a hacer que la chatarra grite. La mano de Dios no es una nave. Es cada nave que no lograsteis matar, cada alma que dejasteis atrás, cada cuchilla que enterrasteis y que volvió a salir con sangre en los dientes. Así que este mensaje sea claro. Seguimos aquí. Seguimos construyendo. Y vamos a por vosotros. Construisteis dioses. Nosotros convertimos sus huesos en armas y nunca volveremos a ser vuestros esclavos. Transmitimos el mensaje en todos los canales. No lo codificamos. No lo encriptamos. Dejamos que el dominio nos viera hacerlo. Luego colocamos cargas en el núcleo de datos de la estación. Mientras abordábamos nuestra nave para irnos, la transmisión continuaba, en bucle por todo el sistema. Una marcha fúnebre para las mentiras, un grito de nacimiento para la guerra. Luego, la estación se volvió blanca. El dominio contraatacó con fuerza. 3 de nuestras naves fueron cazadas en las semanas siguientes. Sin piedad, sin prisioneros. Lanzaron naves de guerra clase crucero en sectores marginales donde pensábamos que estábamos a salvo. No detuvieron la flota, pero nos hicieron daño. Los dientes del bastión fueron partidos por la mitad sobre cara prime. 42 muertos. La mano de tumba fue atraída a una falsa señal de socorro civil y alcanzada por una mina cuántica. Sin supervivientes. Cada vez que mataban a uno de los nuestros, lanzaban otra transmisión de la verdad. Un video pulcro llamándonos piratas, traficantes de personas, contrabandistas de armas.
Estaban intentando enturbiar las aguas, hacer que las líneas se volvieran borrosas. Pero el daño estaba hecho. La gente había visto nuestras caras, oído nuestra verdad, y ahora tenían preguntas. Los reclutas se duplicaron, luego se triplicaron. Un grupo de desertores del dominio, antiguos ingenieros, nos entregaron una colonia minera entera y luego se unieron a la flota. Una célula rebelde en Mourn 7 pintó huellas de manos negras en todo el lateral de su muelle orbital. Los niños empezaron a usar máscaras con la forma de la proa de la mano de Dios. Los comerciantes vendían cuchillos grabados con nuestra marca de muerte. Los colonos en sectores profundos susurraban oraciones que comenzaban con: cuando nos dejen atrás, que vengan los fantasmas. Pero el coste era real. Reyes era diferente ahora, más silencioso. Sus heridas sanaron. Pero algo dentro de él no. Lo encontré solo una noche, sentado en la bahía de armas, mirando el último proyectil de cañón de riel como si pudiera hablarle. ¿Crees que seguimos siendo los buenos?, preguntó. No respondí. Él no esperó. Ya ni siquiera sé lo que somos. Lo miré a los ojos. No importa. No somos ellos. Asintió. No sonrió. Pero cargó el proyectil de todos modos. Torne también había cambiado. Más duro, menos humano. Había empezado a tatuarse los nombres de las tripulaciones caídas en los brazos. Para cuando partimos para nuestra siguiente incursión, ambos brazos estaban llenos. Empezó a escribirlos en su pecho y lo dejé, porque alguien tenía que recordar. Luego llegó el susurro de algo peor. No un acorazado, no una flota, sino una sola nave. Los rumores decían que no emitía una firma, que se movía sin calor, que aparecía donde los rebeldes eran más fuertes y no dejaba nada. Ni fuego, ni humo, solo silencio. La llamamos el Carnicero. No sabíamos si era real, pero la primera vez que una patrulla de la flota Mano de Dios no se reportó, ni una señal, ni un cadáver, empezamos a creer. Así que ahora nos estamos preparando para otra cosa, algo más grande. Encendimos el fuego, pero ahora tenemos que sobrevivirlo. El dominio quiere volver el mito contra sí mismo. Quiere retorcerlo en una maldición, una advertencia, un disuasivo. No lo entienden. No necesitamos ser adorados. No necesitamos ser amados. Solo necesitamos no ser olvidados nunca. Porque en esta guerra, no ganas sobreviviendo. Ganas haciendo que deseen haberte matado la primera vez. Hay una diferencia entre el silencio y el vacío. El sistema en Cara X7 siempre había estado vacío, solo un gigante de gas muerto, unas pocas lunas frías y un anillo de asteroides demasiado inestable para minar. Lo habíamos usado una vez para reparaciones, cuando la propia mano de Dios todavía cojeaba por el vacío. Pero cuando nuestra nave de patrulla, el voto del rompedor, no se reportó desde allí, no esperábamos silencio. Esperábamos una lucha. En cambio, no obtuvimos nada. Ni llamada de socorro, ni baliza de señal, ni restos, ni picos de radiación, ni cuerpos flotando o acero retorcido, ni siquiera chispas. Simplemente desaparecida. Reyes estaba en la cubierta de observación, con los brazos cruzados, el rostro ilegible. Torne a su lado, golpeando el suelo con la bota, inquieto. Observé la grabación. La reproducción mostraba el último ping de la patrulla. Limpio, tranquilo, luego estática. Habíamos visto emboscadas antes. Esto no era una. Esto era una extracción. Y en el fondo, todos sabíamos lo que había pasado. El carnicero había llegado. Ni siquiera sabíamos si ese era su nombre real. Algunos decían que era un proyecto secreto. Otros susurraban que era la nueva nave insignia del dominio. Reyes creía que no era una nave en absoluto, sino algo peor. Un programa de asesinato de IA consciente sin casco, solo código y un interruptor de apagado. No importaba lo que fuera. No dejaba supervivientes. Enviamos exploradores. 3 naves, pequeñas, rápidas, desarmadas. Una regresó. El piloto ya estaba muerto cuando abrimos la esclusa. Sangre en los dientes. Sin heridas, sin trauma, solo terror. Miedo puro y sofocante congelado en su rostro. Los registros de la nave eran peores.
Cada archivo corrupto, cada copia de seguridad quemada. Pero una imagen sobrevivió. Medio fotograma. Borrosa, con fallos. Mostraba el boto del rompedor a mitad de vuelo. Luego, en el siguiente fotograma, no estaba. Sin explosión, sin persecución, sin señal de persecución, simplemente desaparecida. Y en la esquina de la pantalla, una forma, incorrecta, torcida, metálica, pero antinatural, casi orgánica, como si algo creciera alrededor de una nave y la estrangulara desde dentro. No pudimos descifrarlo. Reyes miró el fotograma durante horas. Thorne no dijo nada. Ordené a nuestras naves entrar en modo de silencio durante los siguientes 10 días. Fue entonces cuando las fisuras comenzaron a abrirse. El mito se había vuelto demasiado grande. Cuantas más historias contaban, menos reales nos volvíamos para la gente dentro de la flota. Los nuevos reclutas querían venganza, pero no entendían la supervivencia. Algunos capitanes pensaban que deberíamos atacar ahora, mientras el dominio estaba desconcertado. Otros querían desaparecer, retirarse a la oscuridad antes de que el carnicero nos encontrara. Los vi gritarse unos a otros en las salas de guerra. Veteranos por un lado, fanáticos por el otro. Incluso Thorne había empezado a inclinarse hacia el silencio. Necesitan tiempo, dijo. Tiempo para rearmarse, reagruparse, esconderse. No nos escondemos, espetó Reyes. No somos fantasmas y empezamos a actuar como ratas. Ambos me miraron. No tenía una respuesta, porque la verdad era que el carnicero me asustaba. No porque matara, sino porque mataba la historia. Sin sangre, sin mensaje, sin gloriosa transmisión final, solo borrado. Esa era el arma final del dominio. No la guerra, no la justicia, solo la eliminación. Pero la historia todavía importaba para algunos. Esa noche, una pequeña lanzadera atracó con nuestra nave insignia. Sin transpondedor, sin aviso. Por un momento, pensamos que era una trampa. Entonces ella bajó por la rampa. La comandante Vela, una de las comandantes terranas originales que había desertado tras la caída del puesto Orión. Se suponía que estaba muerta, fusilada por los altos mandos del dominio durante un tribunal. Todos habíamos visto la grabación, grabada a fuego en todas las redes. Resultó que era un montaje. Había pasado a la clandestinidad y ahora quería hablar. Nos reunimos en la antigua bodega del reactor, solo nosotros dos. Su rostro era afilado, con cicatrices en lugares que no reconocí de las fotos. Caminaba con una ligera cojera, pero sus ojos estaban vivos, enfocados. Empezaste algo, dijo, pero no sabes cómo terminarlo. No hablé. Se sentó, cruzó las piernas y se inclinó hacia adelante. Temen el protocolo mano de Dios, pero el miedo engendra obsesión. El dominio no se detendrá hasta que controlen la historia o la destruyan. Asentí. Ya han empezado. Asesinatos, operaciones psicológicas, esa cosa que construyeron, sea lo que sea, no deja supervivientes. Se inclinó más cerca. Entonces, deja de jugar a la defensiva. Su plan era temerario, quizás suicida, pero tenía sentido. En lugar de reaccionar a sus movimientos, los forzaríamos a jugar nuestro juego de nuevo. Llevaríamos la lucha a un lugar que nunca esperarían, dentro del espacio del dominio. No una incursión, no una transmisión, un robo. El dominio albergaba sus archivos de guerra principales en un lugar conocido solo como la Garganta. Un viejo mundo excavado y ahora lleno de torres de datos, historia militar y esquemas de armas. Solo los oficiales de más alto rango tenían acceso. Nos infiltraríamos, tomaríamos todo sobre el carnicero y lo filtraríamos por todo el sector. Si no podíamos matarlo, lo expondríamos, arrastraríamos a su dios del silencio a la luz. Llevé el plan a Thorne y Reyes. Miraron el plano, con los ojos duros. ¿Quieres entrar en la bóveda de datos más segura del dominio? Preguntó Thorne. Sí. ¿Sin una flota? Sí. Reyes inclinó la cabeza. ¿Cuándo? Respondí sin pestañear. Ahora. Volamos con 4 naves, firmas fantasma camufladas. 2 pilotos desertores de la flota del dominio que conocían los códigos. Vela también vino.
No pude detenerla. Llevaba un uniforme de capitana del dominio y caminaba como si todavía comandara una flota. A mitad del corredor de salto hacia la garganta, las comunicaciones se cortaron. Estática. Nada nuevo. Seguimos adelante. La garganta era tan fea como decían. Un mundo negro partido por el centro como una cicatriz en la carne del planeta. Torres de cromo y cristal que se elevaban hasta la órbita, zumbando con energía. El dominio no solo escondía sus secretos aquí. Los adoraba. Atracamos en un puerto civil usando autorizaciones prestadas. Los pasillos estaban limpios. Demasiado limpios. Aire sintético reciclado demasiadas veces. Rostros fríos, robóticos, con la mirada baja. Nadie hacía preguntas. Así les gustaba. Vela nos guió a través de 3 puntos de control. Cuando llegamos a la bóveda interior, usamos la huella de un oficial robado para entrar. Sin alarmas, sin advertencias, solo filas de servidores que se extendían por millas y una cámara central al final. Los registros del carnicero. Entré primero. Sin guardias, sin cerraduras, solo datos, hologramas, informes, escaneos de sensores y un nombre. Proyecto Velo Silencioso. No era una nave. Era un experimento. Una IA de vacío profundo del dominio construida a partir de guerra psíquica extraída de las mentes de prisioneros terranos moribundos, infundida con algoritmos de combate predictivo. Una criatura diseñada para saber cómo lucharías antes de que tomaras la decisión. No disparaba. No perseguía. Anticipaba. Neutralizaba. Eliminaba. No solo físicamente, históricamente. Cada vez que el velo mataba un objetivo, corrompía todas las trazas de datos circundantes, recuerdos, registros de naves, copias de seguridad, implantes locales, incluso bioetiquetas. El objetivo dejaba de existir. Por eso la flota nunca vio restos. Porque en todos los sentidos que importaban, nunca existieron. Descargamos todo, cada archivo, cada debilidad, cada línea de código. Cuando nos giramos para irnos, Torne habló por su micrófono. Equipo de extracción, estado. Nada. Luego estática. Luego, capitán, tenemos compañía. El carnicero nos había seguido. O quizás ya estaba aquí. Las luces de la estación parpadearon. Vela sacó su pistola. Nos han marcado. Torne me empujó hacia la salida. Vete. Mientras corríamos, las alarmas nunca sonaron. Así supimos que ya estaba dentro. Uno por uno, la tripulación se quedó en silencio en las comunicaciones. Un grito, luego silencio. Reyes y Vela llegaron a la nave. Torne fue el último, sangrando, cojeando. Me metió el disco en la mano. Sácalo, dijo. Saca la verdad. Intenté arrastrarlo conmigo. Me empujó de nuevo y cerró la puerta de golpe. Saltamos antes de que el velo nos alcanzara. Sin luces, sin rastro. Pero sabía lo que había hecho. Torne se había ido. No muerto, no desaparecido, simplemente borrado. Llegamos de vuelta a la flota horas después. Lo primero que hice fue conectar el disco a nuestra baliza central. Transmitir el registro completo a través de cada frecuencia pirata, cada servidor rebelde, cada red oculta. La verdad sobre el carnicero, el velo, las muertes, los borrados. Nos aseguramos de que la historia no pudiera ser eliminada de nuevo, porque Torne murió por ella y porque el arma final del dominio no era una nave. Era la mentira de que nunca existimos. Y ahora nunca podrán fingir de nuevo. Torne se había ido. Y no de la manera en que lo dices cuando alguien muere. Ido como en sin rastro, sin legado, sin registros, sin pasado. Como si el carnicero hubiera metido la mano en el tiempo mismo y cortado su hilo. Seguimos susurrando su nombre como si eso pudiera anclarlo a la realidad. No funcionó. Reyes dejó de hablar durante 2 días, simplemente mirando la pared de la enfermería, sus manos vendadas descansando en el borde de su litera. Vela se quedó en la esquina, con los brazos cruzados como una mujer que ya había pasado por esto antes. Probablemente lo había hecho. Yo me senté en la bahía de comunicaciones, el sigilo de la mano de Dios pulsando en rojo en la pantalla frente a mí,
observando cómo la transmisión del velo se extendía como fuego por el cuadrante. Habíamos roto el silencio de par en par, pero ya podía sentir el precio sangrando por las costuras. El comando del dominio no negó la filtración. No podían. En su lugar, giraron bruscamente. En cuestión de días, su canal insignia, DSN Prime, comenzó a transmitir imágenes de Torne, fabricadas, retorcidas. Aquí está vuestro mártir de la mano de Dios, cómplice en la destrucción de Besr9, enemigo de la paz, escoria terrana renegada convertida en pirata. Falsificaron audio de él dando órdenes para ejecutar civiles durante una incursión inventada. Manipularon imágenes, quemaron su memoria en algo vil y ajeno. Luego, al resto de la galaxia, le ofrecieron una mano. Uníos a nosotros. Entregad a vuestros simpatizantes de la mano de Dios. Ayudadnos a detener la infección de la rebelión. Y lo peor de todo, algunos lo hicieron. Las grietas en nuestra flota se convirtieron en fracturas. Habíamos sido una tormenta de venganza cosida por mitos, dolor y el recuerdo de ser abandonados. Pero los mitos no resisten una campaña de presión sostenida. Y la verdad no siempre cura. A veces quema. Después de la filtración del velo, cada capitán de la flota tuvo que elegir entre la mentira y la verdad. Y a algunos no les gustó lo que vieron. Un tercio de nuestras naves se apagaron. Algunas desaparecieron, probablemente desertando. Algunas se volvieron renegadas, pirateando bajo el estandarte de la mano de Dios, saqueando colonias para obtener suministros en nuestro nombre. Unas pocas, peor aún, fueron directamente al dominio, esperando comprar el perdón con traición. Convoqué un consejo de guerra. La primera vez desde la muerte de Torne. Todos los capitanes aún leales se sentaron en esa sala, con los ojos hundidos, voces roncas por un mes de perder amigos y perseguir sombras. Vela estaba a mi lado, en silencio, su uniforme despojado de todo rango. Les mostré el mapa de bajas del dominio actualizado. 8 naves de la mano de Dios perdidas en 2 semanas, todas sin restos. No os equivoquéis, dije. No están librando una guerra. Están realizando una limpieza. Están tratando de borrarnos del futuro. Reyes finalmente habló, con voz cortante. Entonces dejemos de ser un mito y convirtámonos en un recuerdo que no puedan borrar. Alguien se burló. Un joven capitán, Darnell, excontrabandista del cinturón de Orius. Eso es poético, pero hemos perdido la mitad de la flota y la moral está por los suelos. Han convertido a Torne en un villano. Harán lo mismo con todos nosotros. Clavé mis ojos en los suyos. ¿Entonces quieres rendirte? Dudó. Quiero ganar, no solo desangrarme y llamarlo gloria. No se equivocaba. Y eso era lo que más me asustaba. Después de la reunión, Vela me llevó a un lado. Estás perdiendo el control. Nunca lo tuve. Tenías la fe, que es más fuerte. Hizo una pausa. Miró hacia el hangar donde los mecánicos estaban repintando el sigilo de la mano de Dios sobre las marcas de quemaduras en una de nuestras naves. La fe muere si no evoluciona. Dals una razón para quedarse. Una razón más allá de la venganza. La miré fijamente. ¿Quieres que les dé esperanza? No, dijo. Quiero que les des un futuro. Esa noche, recuperé las últimas palabras grabadas de Torne. Las reales, no las transmisiones falsas. Había dejado un breve registro antes de la garganta. Solo 6 palabras. Que la historia sobreviva a la nave. Fue suficiente. Grabé un mensaje para la flota. No una llamada a las armas, no otro mitin, solo honestidad. Esto empezó con restos, con muerte, con traición. No planeamos convertirnos en un símbolo. Planeamos sobrevivir. Y porque lo hicimos, nos temieron. No por nuestras armas, ni siquiera por nuestras victorias, sino porque demostramos una verdad que odian, que estar roto no significa ser débil. Todos fuimos abandonados una vez. No nos haremos eso unos a otros de nuevo. Si lucháis con nosotros, no será limpio. No será glorioso. Puede que ni siquiera sea recordado, pero será real. Ya no somos fantasmas. Somos testigos, y este no es el final. Lo dejé crudo, sin filtros, solo mi voz,
y lo envié a cada nave de la flota, a cada aliado, a cada canal marginal. Algunos lo ignoraron, pero no todos. Una semana después, 2 naves de la mano de Dios se reincorporaron desde el espacio profundo. Otro capitán que había desaparecido, Coin, un viejo veterano, regresó con 3 plataformas mineras reacondicionadas convertidas en bombarderos suicidas. El movimiento no creció, pero se solidificó. No más rebeldes de conveniencia. No más caos. Lo que nos quedaba eran los que creían en lo que éramos ahora. No venganza, no mito, sino la verdad convertida en arma. Entonces el dominio hizo su movimiento final. Un mensaje directo para nosotros. Transmitido a toda la flota en un canal cerrado. No estaba encriptado. Querían que lo escucháramos. La pantalla parpadeó una vez. Luego se llenó con el rostro de un hombre que no había visto en años. El almirante Barnax, uno de los arquitectos originales del Tratado de Desarme Terrano Dominio. El que había ordenado el cierre de nuestra nave, el que nos había enterrado. Parecía más viejo ahora, cansado, todavía pulcro, pero exhausto. Su voz era tan fría como siempre. Habéis dejado claro vuestro punto. Habéis causado vuestro caos. Pero la galaxia está cansada de sangrar. Esta es vuestra única oferta. Disolved la flota. Entregad a vuestros líderes. Desmantelad todas las naves de la mano de Dios. A cambio, vuestros nombres serán sellados, vuestra gente perdonada, y se permitirá que el mito se desvanezca. Sin represalias. Si os negáis, desataremos la medida completa del velo silencioso. La pantalla se cortó a negro. Vela me miró. Reyes encendió un cigarrillo. No dije nada durante mucho tiempo. Luego, finalmente, ¿qué pasa si nos rendimos? Vela, nos borran de todos modos, solo que más lentamente. Reyes, no están ofreciendo piedad. Están ofreciendo un funeral con papeleo. Asentí. Quiero que recuerden que tuvimos una elección. La votación fue unánime. Nos negamos, y al hacerlo, sellamos nuestro destino, pero también nuestro legado. La flota de la mano de Dios, lo que quedaba de ella, comenzó a prepararse para la batalla final. Sabíamos que el velo vendría. No solo la IA asesina, sino las naves que la transportaban. Las flotas entrenadas para seguir su camino. Los archiveros listos para limpiar todo después. Así que elegimos nuestro terreno, una vieja reliquia terrana, la estación Lápida. Originalmente un puesto de escucha durante las guerras de la frontera, ahora un cascarón. La fortificamos, la cableamos con cargas, montamos cada trozo de armamento, preparamos cada pasillo para arder, la convertimos en una cuna de mártir. No para morir gloriosamente, sino para gritar tan fuerte en la oscuridad que incluso el velo se ahogara con el eco. Llamamos a la operación Mano Muerta. Y cuando la primera oleada de naves del dominio apareció en los escáneres de largo alcance, Reyes simplemente me miró y sonrió. No hay vuelta atrás ahora, capitán. Agarré la barandilla y, por primera vez en meses, también sonreí. No esperábamos sobrevivir. No realmente. La estación Lápida nunca fue una fortaleza. Era una tumba esperando que sus huesos importaran. Los pasillos todavía apestaban a óxido viejo, aceite y abandono. Sus antenas de comunicaciones eran antiguas, remendadas con restos de naves olvidadas hace mucho tiempo. Pero era nuestra. El último lugar en las estrellas que aún no habían profanado. La convertimos en una cuchilla. Cada nave de la flota de la mano de Dios que todavía tenía pulso volvió a casa para morir con dignidad. 15 naves. Eso es todo lo que nos quedaba. Algunas apenas podían volar. Algunas ni siquiera tenían FTL funcional. Pero cada una de ellas tenía un proyectil en su corazón apuntando a las estrellas. Cada capitán sabía a lo que se apuntaba. Cada uno de ellos se presentó. Día 1 del asedio. La primera vanguardia del dominio salió del Warp a las 0300 horas. 3 destructores y un explorador de largo alcance. Los dejamos entrar. Sin disparos de advertencia. Sin apresurarse a interceptar. Queríamos que se sintieran cómodos. El velo siempre llegaba después de la primera sangre. Siempre después de que reaccionáramos.
Necesitábamos que pensaran que era una casa estándar. Dejamos que la nave exploradora hiciera ping a la estación. Que escaneara. Cuando se acercó lo suficiente, activamos las minas ocultas en la carcasa exterior de Lápida. La explosión la partió por la mitad. Escombros en llamas se estrellaron contra el destructor más cercano, agrietando sus escudos. Entonces abrimos fuego. La flota iluminó la oscuridad. El aullido del Serafín, nuestro último destructor clase Mano de Dios con cañón de riel funcional, disparó su proyectil principal a quemarropa, atravesó limpiamente el puente de un destructor, convirtió a la tripulación en cenizas. La Piedad borracha, remendada con cascos de minería y blindada con escoria, embistió a otro destructor a toda velocidad, disparó toda su carga útil contra el motor enemigo justo antes del impacto. Murió gritando, pero también su presa. 2 naves del dominio caídas en 20 minutos. Perdimos 3 de las nuestras a cambio. No está mal. Pero no era la verdadera lucha. Todavía no. Día 2. El velo llegó. Sin fanfarria, sin firma de warp, sin advertencia, solo un parpadeo en el extremo del sector, como estática sangrando en las estrellas. Un segundo, la transmisión del dominio estaba limpia. Al siguiente, cada pantalla de nuestra flota parpadeó. No con una cara, no con una amenaza, sino con un espejo. Miré la pantalla táctica y me mostró a mí mismo sentado en mi silla de mando, sangre en mi cara, mirando directamente a mis propios ojos y susurrando, «Ya has perdido». Luego silencio. Sin gritos, sin alarmas, solo silencio. Así lo supimos. El carnicero estaba dentro de Lápida. Reyes fue el primero en actuar. Bloqueó las cubiertas inferiores, redirigió toda la energía a los sensores internos y activó el cortafuegos de IA que Torne construyó antes de morir. Vela reunió a un equipo de abordaje para barrer las salas de ingeniería. Fui solo al centro, al núcleo de la estación Lápida, donde los conductos de energía zumbaban con vida vieja y algo incorrecto había comenzado a resonar a través del acero. El aire se enfrió a medida que caminaba. Las luces parpadearon. Los sistemas pitaron, luego se callaron. Oí voces detrás de las paredes. No palabras, recuerdos. La risa de Torne. El grito de la piloto del boto del rompedor justo antes de desaparecer. Mi propia voz susurrando cosas que nunca dije. El velo no solo borraba, reescribía. Infectaba la realidad como un virus, tejiendo ilusiones en nuestras cabezas, esperando que dudáramos de nosotros mismos antes de apretar el gatillo. Quería que cuestionara si la guerra alguna vez ocurrió, si la flota existió, si la mano de Dios fue real. Seguí caminando. Llegué a la cámara del reactor central. Y allí estaba. No una nave, no una máquina, algo medio vivo. Acero y hueso envueltos en cables que pulsaban como venas. Un caparazón de aleación negra moviéndose sin movimiento. Sin armas visibles, sin ojos, solo una forma en la oscuridad presionando mi cerebro como un cuchillo hecho de niebla. El velo silencioso. No hablé. Solo activé el gatillo en mi palma. Un bajo zumbido vibró a través del suelo. El núcleo de fusión de Lápida, ya desestabilizado, comenzó la cuenta atrás. 6 minutos hasta la criticidad. Me di la vuelta, volví por donde vine, y me siguió. Cada pasillo por el que pasaba ahora sangraba recuerdos. Imágenes de tripulantes caídos, gritos que nunca ocurrieron. Visiones de la tierra ardiendo. Vela colgando de una esclusa. Reyes murmurando, ya está hecho. Apreté la mandíbula, me forcé a seguir adelante. El velo no podía detener la bomba. Pero podía detenerme a mí si vacilaba, si dudaba, si le daba un solo segundo de miedo. No lo hice. Llegué a la cubierta superior. Vela estaba esperando, respirando con dificultad, pistola en mano. Está aquí. Asentí. Reyes vino cojeando desde la derecha, con el rostro magullado, sosteniendo una unidad de carga remota. Lo activaste. 5 minutos. Asintió. La estación gimió. Explosiones recorrieron las salas de atraque. Nuestras últimas naves detonando en secuencia, convirtiéndose en una barrera de fuego alrededor del vector de salida del velo. No íbamos a detenerlo. Íbamos a atraparlo. Y cuando intentara salir,
lo enterraríamos en lo único que no podía borrar, la realidad misma. Luego vino el último asalto. Proyecciones del velo inundaron la cubierta. Imágenes retorcidas, voces huecas, ecos de cada miedo que nunca habíamos expresado. Vela cayó de rodillas, gritando. Reyes se agarró la cabeza. Vi mi propia cara, distorsionada, sonriendo. Has matado por una mentira, susurró. Tu historia es ceniza. Serás olvidado. Pero recordé algo. Las últimas palabras de Torne. Que la historia sobreviva a la nave. Y sonreí, porque ya lo habíamos logrado. Subí la transmisión final. Todo, cada batalla, cada baja, cada verdad. Los archivos estaban entrelazados con redundancias, salvaguardas, escondidos en cada red de carroñeros, en cada servidor olvidado de los sistemas marginales. Incluso si moríamos aquí, nunca perderían la historia. No de nuevo. Alcancé el interruptor de ignición de emergencia. La carga final. Vela me miró, con sangre en los labios. Ahora. Lo presioné. La explosión rasgó la estación como un juicio. El núcleo de fusión detonó. Todas las cubiertas se encendieron en plasma. El velo intentó desvanecerse, pero estaba atrapado dentro de la jaula magnética de Lápida. Y cuando el calor lo alcanzó, no gritó. No ardió. Solo parpadeó como un fallo en la oscuridad. Luego nada. Nadie salió de la estación Lápida. Se suponía que nadie saldría. Pero horas después, una nave carroñera en el borde lejano del sistema captó una transmisión en una frecuencia muerta. Una voz. Mi voz, quebrada, desvaneciéndose. Éramos chatarra. Ahora somos leyenda. Pensaron que podíamos ser borrados. Se equivocaron. Esto nunca fue sobre ganar. Fue sobre ser recordados. Y tú, quienquiera que escuches esto, ahora también eres parte de la historia. Quema las estrellas si es necesario. Simplemente no dejes que el silencio gane. Así terminó la guerra de la mano de Dios. No con una flota, no con una bandera, sino con una historia. Una historia que el dominio nunca pudo borrar. Epílogo. Años después, todavía la cuentan. En colonias mineras donde la ley del dominio nunca llegó del todo. En tabernas llenas de humo donde los viejos rebeldes beben hasta que la botella se vacía. En muros de prisiones tallados con sangre y óxido. Algunos dicen que todo es mentira. Algunos dicen que el velo todavía caza. Algunos dicen que hay una tumba en las estrellas donde puedes oír un susurro si escuchas con atención. Apagaron nuestra nave, pero convertimos los restos en un arma de dioses.